750 millones de personas los vieron besarse en aquel balcón. Fue el primer beso que se dio allí y se pidió para las cámaras. Días antes, la novia había encontrado un brazalete de oro en una oficina de ayuda con 2 iniciales grabadas que no eran suyas. Se entregó de todos modos. 13 años después, su marido dijo a una audiencia televisiva que había vuelto con la mujer para la que se había hecho. Ella tenía 20 años. No tenía dinero propio, ni personal, ni salida, y acabaría controlando la historia por completo. Comenzó en Althorp, noviembre de 1977. Él había ido a cazar. Ella tenía 16 años, de vuelta del colegio, y no era la Spencer a la que iba a ver. Charles tenía 29 y mantenía una relación intermitente con su hermana mayor, Sarah. Diana era la hija menor, la que nadie evaluaba. Conoció al futuro rey en un campo arado, y según su propio relato posterior, la encontró alegre, divertida e inesperadamente interesante para su edad. Sarah se encargó del resto. Habló con los reporteros sobre él. Dijo que no se casaría con él fuera el enterrador o el rey de Inglaterra. Y ese fue el fin de Sarah. Diana vio a su hermana perder un príncipe al dar una declaración. Recuerda eso. Esto importa más tarde que casi cualquier otra cosa en esta historia. Para entender por qué una joven de 19 años entró en un matrimonio en el que la mitad de las personas que lo organizaban en privado dudaban, tienes que entender lo que ya había aprendido sobre familias como la suya. Porque lo había aprendido pronto, y lo había aprendido en una casa propiedad de la reina. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, en la finca de Sandringham. Su padre se la alquilaba a la monarca. Su abuela Ruth Lady Fairmoy era una compañera cercana y dama de compañía de la reina madre. Los Spencer no eran unos extraños que fueran elevados. Eran cortesanos que vivían en tierras reales y Diana creció sabiendo exactamente qué familia estaba por encima de la suya. También fue, desde su nacimiento, una decepción en un aspecto específico. Sus padres necesitaban un hijo para heredar el escudo de armas. El año antes de que naciera Diana, tuvieron un niño que vivió muy poco. Llegó Diana y fue otra niña, y el bautizo fue más pequeño de lo que podría haber sido. Su hermano Charles llegó 3 años después. Luego el matrimonio se derrumbó pública y brutalmente. Su madre Frances se fue en 1967. El divorcio llegó en 1969 y con él una disputa por la custodia que ganó el padre de Diana. Aquí está la parte que lo moldea todo. Ruth, Lady Fairmoy, dio testimonio apoyando a su yerno contra su propia hija. Una madre testificó contra su hija en favor de la posición de la familia. Diana tenía 8 años. Lo que ella sacó de ello no es materia de especulación porque lo describió repetidamente el resto de su vida. Las mujeres que abandonaron estas familias perdieron. Perdieron a sus hijos, a sus amigos, su posición y su reputación, y la maquinaria se cerró a su alrededor con perfecta cortesía. Ella no era académica. Reprobó sus O-levels 2 veces y nunca fingió lo contrario. Lo que tenía en cambio era una sensibilidad inusual a la atmósfera, un hábito de observar de cerca a los adultos y un talento para hacerse agradable y ligeramente invisible en habitaciones donde ocurría algo desagradable. Esas son habilidades de supervivencia. 12 años después, se convirtieron en habilidades profesionales. Para 1979, vivía en Londres en un apartamento en Coern Court con 3 amigas, trabajando como niñera y luego como asistente de jardín de infantes en Pimlico. El apartamento era suyo. Había sido comprado con dinero que le llegó de una fortuna americana a través de su tatarabuela, Frances Wark, hija de un financiero de Nueva York. Es algo pequeño, pero téngalo en cuenta. La única independencia financiera que Diana Spencer tuvo antes de su divorcio provino de dinero americano y desapareció en la vida real en el momento en que se casó. El cortejo, cuando finalmente ocurrió, duró aproximadamente 1 año e involucró alrededor de una docena de encuentros. Verano de 1980, una fiesta en una casa en Sussex, un partido de polo y una conversación sobre un fardo de heno. Mountbatten, el tío abuelo y mentor más cercano de Charles, había sido asesinado por el IRA el agosto anterior.
Diana habló con él sobre el funeral, sobre lo solo que se había visto. Ambos describieron más tarde esa conversación como el punto de inflexión. Ella había encontrado el único tema sobre el que el hombre más reservado emocionalmente de Gran Bretaña estaba vulnerable. Fue invitada a Balmoral ese septiembre y entonces la prensa la encontró y la prensa decidió muy rápidamente que ella era la respuesta. Hubo una fotografía de ese otoño tomada fuera del jardín de infancia Pimlo, aquella en la que el sol atravesaba su falda. Ella estaba mortificada. El país estaba encantado. Fue su primera lección en algo que pasaría los siguientes 17 años dominando. La cámara le daría un poder enorme y no aceptaría ninguna instrucción de ella sobre cuándo detrás del entusiasmo. El hombre en sí no estaba entusiasmado. Jonathan Dimbleby, a quien se le dio acceso a los papeles privados de Carlos para la biografía autorizada de 1994, cita cartas de este periodo en las que Carlos escribe sobre la decisión como algo agonizante, sopesado contra el deber en lugar de impulsado por el sentimiento. Su padre le escribió a finales de 1980 instándole a resolver la situación porque la reputación de una chica se estaba dañando por la continua especulación. Carlos leyó esa carta como un ultimátum. El relato de Dimbleby lo presenta como más directo de lo que Felipe pretendía. Los historiadores siguen divididos sobre qué lectura es correcta y apenas importa. El príncipe creía que se le había dicho que decidiera, y decidió. Propuso matrimonio en el castillo de Windsor a principios de febrero de 1981, en el cuarto de niños. Según su propio relato, ella se rió y dijo que sí de inmediato, y él le dijo que lo pensara bien. Luego ella se fue a Australia con su madre por 3 semanas. El compromiso se anunció el 24 de febrero. Esa tarde dieron una breve entrevista televisiva y un reportero preguntó si estaban enamorados. Ella dijo, por supuesto, él dijo, lo que sea que signifique estar enamorado. Ese clip se ha reproducido tantas veces que se ha convertido en una broma. No debería serlo. Es la declaración pública más honesta hecha por nadie en todo el cortejo y se transmitió a la nación 5 meses antes de la boda y nadie detuvo nada. Camilla Parker Bowles había estado en su vida desde 1971 a 1972. Se había casado con Andrew Parker Bowles en 1973, un oficial del ejército y católico, y Carlos se convirtió en padrino de su hijo Tom en 1974. Ella no era un secreto. Era una figura habitual del mismo mundo social, en las mismas fiestas y en las mismas listas de invitados. Y durante el compromiso, ella llevó a Diana a almorzar. Múltiples relatos describen a Camila preguntando si Diana tenía la intención de casar, lo cual es una charla trivial o un reconocimiento, dependiendo de cuán generoso te sientas. El punto no es la pregunta. El punto es que el arreglo era lo suficientemente ordenado como para que la esposa fuera entrevistada por la amante. Diana se mudó al Palacio de Buckingham y luego a Clarence House para esperar la boda. No tenía hogar propio, ni secretaria privada, ni asignación, ni papel. Era una asistente de preescolar de 19 años que vivía en un palacio, a la que le estaban haciendo un vestido mientras el hombre con el que se casaba viajaba. Luego fue a la oficina de Michael Coburn, el ayudante de Charles, y encontró un paquete. Dentro había una pulsera de cadena de oro con un pequeño disco esmaltado grabado con 2 letras, las iniciales de los apodos privados que Charles y Camilla usaban entre sí. El relato de Diana, grabado en cinta en 1991, es que lo confrontó al respecto y él se negó a discutirlo. Lo que no se disputa es que él la entregó. Días antes de su boda, el príncipe de Gales condujo para darle un regalo de despedida a la mujer con la que no había podido casarse y su prometida lo sabía. Le dijo a su hermana que quería cancelarlo. Lo que le respondieron ha llegado a través de su propio recuerdo posterior. Así que trátelo como su memoria en lugar de una transcripción. Que ya era demasiado tarde. Su cara ya estaba en los paños de té. Tenían razón sobre los paños de té. Ese era todo el problema. La boda el 29 de julio de 1981 no fue una ocasión familiar. Fue un evento nacional con presupuesto, un operativo de seguridad, un plan de transmisión y 3.500 invitados en St. Paul's, elegidos casi en su totalidad por otras personas.
La catedral fue elegida sobre la abadía de Westminster, en parte porque albergaba más gente. Ella lució un vestido de David y Elizabeth Emanuel con una cola de casi 8 metros que tuvo que ser desplegada y arreglada en el carruaje de cristal, y salió arrugado, y ese detalle salió en los periódicos. Ella se equivocó en el orden de los nombres en el altar. Él prometió sus bienes, en lugar de todos sus bienes terrenales. El país encontró ambos entrañables. Camilla Parker Bowles estaba entre los asistentes, invitada. Después, la multitud fuera del palacio de Buckingham no dejaba de corear pidiendo un beso, algo que nunca se había hecho en ese balcón. Según varios relatos, fue el príncipe Andrés quien impulsó la idea, y Carlos, quien consultó primero con su madre, así que la imagen más romántica de la historia británica moderna fue una medida de control de multitudes aprobada a través de la cadena de mando. 2 meses después, desde Balmoral, la nueva princesa de Gales se sentó y escribió una carta a una amiga del colegio describiendo su luna de miel. Esa carta no salió a la luz pública hasta este año, y dice algo que contradice casi todo lo que ella diría sobre las mismas semanas una década después. Tiene 3 páginas, está fechada el 27 de septiembre de 1981, y se vendió en una subasta en Sussex a principios de este mes. En ella, describe una luna de miel dichosa, sol interminable, mares en calma. Escribe que es maravilloso estar casada y que cree que se puede decir con seguridad después de 2 meses. Dice que adora estar al aire libre todo el día y que odia Londres. Y describe la vida dentro de la familia real con una frase que es o complacida o cautelosa, dependiendo de cómo la leas. Es un caso de jugar con adultos. Ahora, ponga eso frente a la versión que dio en 1991, grabada en cinta en su sala de estar en el Palacio de Kensington y sacada de contrabando a un periodista. En esa versión, la luna de miel a bordo del yate Real Britannia es donde las fotografías de Camilla se cayeron del diario de su marido, donde él llevaba gemelos grabados con 2 entrelazadas, donde la bulimia que había desarrollado durante el compromiso ya se había apoderado de ella, y donde entendió que se había casado en un acuerdo que incluía a una tercera persona. Ambos relatos son suyos. Ese es el problema, y también es la respuesta. Una joven de 20 años escribiendo a una amiga de la escuela 2 meses después de la boda más grande de la historia de la televisión no iba a escribir que estaba en problemas. Había sido criada por una familia que testificó contra sí misma para proteger su posición. Sabía para qué servían las cartas. Las cintas de 1991 son el documento opuesto, hecho deliberadamente para su publicación por una mujer que había decidido ir a la guerra y necesitaba que su versión quedara registrada. Ninguno es una mentira. Uno es una actuación de complacencia y el otro es un arma. Y el hecho de que fuera capaz de producir ambos con 10 años de diferencia te dice más sobre Diana que cualquiera de las declaraciones por sí sola. El matrimonio al que realmente entró no era principalmente una relación. Era una residencia. Carlos había comprado Highgrove en Gloucester en 1980 antes del compromiso y siguió siendo su casa. Diana no tuvo voz en la compra, le disgustó y se encontró viviendo a unas 15 millas de Bushy Manor, donde Camilla vivía con su esposo. Al principio, no tenía hogar propio, ni secretario privado que respondiera ante ella, ni ingresos independientes. Su marido tenía un personal que se había reunido a su alrededor durante una década, dirigido por un secretario privado, Edward Anne, cuya familia había servido a la monarquía durante generaciones. Un deán renunció en 1985, supuestamente agotado por el desorden en la casa. El calendario tampoco era negociable. Navidad en Windsor o Sandringham, agosto y septiembre en Balmoral, casa, acecho, cenas en las mismas habitaciones con la misma gente, y una esposa que no cazaba, no acechaba y no podía fingir entusiasmo por ninguna de las dos cosas. Empezó a irse antes. Empezó a volver a Londres sola. Esas salidas fueron interpretadas dentro de la familia como inestabilidad, y ella las interpretó como escape. Nadie la había entrenado. No hubo curso, ni mentor asignado, ni explicación de lo que una princesa de Gales debía ser realmente. Tenía 20 años, era bulímica, estaba embarazada a los pocos meses y la enviaban a representar a una institución que le había dado un título y ninguna instrucción.
Ella ha dicho que se tiró por una escalera en Sandringham en enero de 1982, mientras estaba embarazada, después de decirle a su marido que se sentía desesperada y que le dijera que él iba a montar a caballo. Ese relato solo existe en su propio testimonio. No está corroborado por ningún testigo independiente y algunos biógrafos lo tratan con cautela. Pero nadie disputa la condición subyacente y el propio Carlos reconoció más tarde a Dimby lo asustado que estaba por su estado en aquellos años y lo completamente desequipado que estaba para lidiar con ello. William nació en junio de 1982, Harry en septiembre de 1984. Ella ha dicho que el matrimonio se enfrió poco después de la llegada de Harry y que la decepción de su marido porque el segundo hijo fuera otro niño se quedó con ella. Ese es su relato de un comentario privado, y debe etiquetarse como tal. Lo que no está en disputa es lo que sucedió después en público, porque fue fotografiado constantemente. La gira de 1983 por Australia y Nueva Zelanda fue el momento en que el equilibrio del matrimonio se rompió de una manera que nunca pudo ser reparada, y se rompió por algo que ninguno de los dos controlaba. Ella se llevó al bebé con ella, lo que en sí mismo fue una ruptura con la práctica real. Y las multitudes vinieron por ella. Se alinearon en su lado de la calle. Cuando Carlos trabajaba en un lado de una cuerda, la gente gemía audiblemente. Él escribió sobre ello en privado, y Dimby cita esas cartas. La perplejidad, la sensación de haberse convertido en un acto secundario en su propio evento. Aquí está la honesta complicación. Ella no lo había pedido. Tenía 21 años y terror a las multitudes. Pero aprendió gira tras gira lo que podía hacer con ellas. Aprendió a agacharse a la altura de un niño. Aprendió que los editores de fotografía la querían sola. Y cada año que esa habilidad crecía, el hombre a su lado perdía un poco más de peso en la obra de su propia vida. Un matrimonio puede sobrevivir a la infidelidad. Lucha por sobrevivir a que un cónyuge sea mucho más popular que el otro, mientras la institución a la que ambos sirven lleva la cuenta. Según su propio relato, dado en televisión nacional en 1994 y repetido en la biografía autorizada, Carlos reanudó su relación con Camilla Parker Bess en 1986 después de que el matrimonio, en sus palabras, se hubiera roto irremediablemente. Fíjense en la secuencia que él afirma. El matrimonio murió primero. Los partidarios de Diana siempre han dicho que nunca estuvo muerto, sino que nunca estuvo vivo, y que la presencia de Camilla fue continua en lugar de reanudada. El registro documental apoya algo intermedio. Sea cual sea la verdad sobre la brecha, a partir de 1986, existían dos relaciones paralelas dentro de un mismo matrimonio porque Diana comenzó su propia aventura con James Hewitt, un oficial de caballería que conoció ese verano. Entonces ocurrió algo que, por un breve tiempo, los hizo parecer una pareja funcional y merece ser contado adecuadamente porque complica al villano. En marzo de 1988, durante unas vacaciones de esquí en Closters, una avalancha golpeó a un grupo que incluía a Charles. Su amigo íntimo, el mayor Hugh Lindsay, murió. Patty Palmer Tompkinson resultó muy gravemente herida. Diana no estaba en la pista. Estaba en el chalet. Y en las horas posteriores, ella se hizo cargo de las cosas prácticas que nadie más podía afrontar, los preparativos, el regreso a casa, sentarse con la viuda de Lindsay, insistir en que el grupo volara de regreso con el cuerpo en lugar de continuar las vacaciones. Las personas que estuvieron allí, incluido el propio círculo de Charles, la acreditaron sin reservas. Tenía 26 años y fue brevemente indispensable. Un tiempo después, se informó que estaban más unidos. Luego el patrón se reanudó de una nueva forma, y esa nueva forma quedó registrada. En diciembre de 1989, en un lapso de 2 semanas, ambas partes de este matrimonio fueron captadas en cinta por aficionados a la radioafición que escaneaban las frecuencias de los teléfonos móviles. Las cintas eran privadas, y de repente dejaron de serlo. El día 18, una larga y íntima llamada nocturna entre Carlos y Camilla. En Nochevieja, una larga y íntima llamada entre Diana y James Heavy, un concesionario de coches y viejo amigo, en la que él la llama a esquí docenas de veces, y ella habla de su miseria dentro de la familia. 2 grabaciones separadas, 2 amantes separados,
Dos personas separadas que no tenían ni idea de que las conversaciones más privadas de sus vidas estaban en casetes en casas de extraños. Casetes. No pasó nada durante más de 2 años. Las cintas solo esperaron. En junio de 1992, apareció un libro llamado Diana, su verdadera historia, escrito por Andrew Morton. Describía la bulimia, la desesperación, los intentos de suicidio, la presencia de Camila desde la primera semana. Parecía provenir del interior del matrimonio, y el Palacio de Buckingham lo trató como una indignación reunida de amigos desleales. El libro se sintió explosivo. Provenía de Diana. Ella había respondido a preguntas escritas en cinta, 6 sesiones, pasadas de un lado a otro por su amiga, la doctora James Colthurst, que fue en bicicleta al Palacio de Kensington con las preguntas y salió con las respuestas. Morton y Diana nunca se conocieron para el libro. Eso fue deliberado. Le dio la posibilidad de negarlo y ella la usó. Negó su participación por el resto de su vida. Las cintas se revelaron en 1997, después de que ella muriera. Y la negación de 1992 se convirtió en una pieza más de evidencia sobre cuán cuidadosamente trabajaba. La posibilidad de negarlo importaba. 2 meses después del libro, The Sun imprimió la transcripción de Esquigate y habilitó una línea telefónica para que los lectores pudieran llamar y escuchar su voz por 36 peniques el minuto. Ella había hablado primero y le habían respondido. Su voz quedó expuesta. En noviembre, la pareja recorrió Corea del Sur. Las fotografías de esa gira son extraordinarias. 2 personas de pie, una al lado de la otra, completamente solas. La prensa las llamó Los Sombríos. Ese mismo mes, el castillo de Windsor se incendió, y días después, la reina dio un discurso en Guildhall describiendo el año con una frase proporcionada por un secretario privado como un annus horribilis. La palabra se quedó. El 9 de diciembre de 1992, el primer ministro se levantó en la Cámara de los Comunes y anunció que el príncipe y la princesa de Gales se habían separado. Añadió que no había planes de divorcio ni implicaciones constitucionales. Ambas declaraciones resultarían erróneas. En enero, se publicó la cinta de Camila. Cualquier ventaja que Diana hubiera ganado en junio se evaporó porque ahora el país los había escuchado a ambos y ambos parecían pequeños. Se retiró de la vida pública en un discurso en diciembre de 1993, culpando a la prensa, y lo decía en serio, y eso también la liberó de una agenda oficial controlada por el palacio. En junio de 1994, Carlos concedió a Jonathan Dimbley una entrevista televisiva de 2 horas y media y admitió el adulterio. Esa noche, Diana fue fotografiada llegando a una fiesta en la Serpentine Gallery con un vestido negro corto y descubierto de Christina Stambolon que poseía desde hacía 3 años y nunca había usado. Y le arrebató todas las portadas del país. Ella había ganado la foto. Todavía no había hablado. Y en agosto de 1995, un reportero de la BBC de 32 años se dirigió a Althorp para ver a su hermano. Se llamaba Martin Baschir. Trabajaba para Panorama. Y tenía un problema. Todos en la televisión británica querían esta entrevista y nadie podía acercarse a ella, así que él dio una forma de entrar. Basse tenía un diseñador gráfico en la BBC que falsificó extractos bancarios. Eran falsos. Pretendía mostrar pagos en las cuentas de personas cercanas a la familia Spencer y a la Casa Real. La implicación era que el propio personal de Diana y un antiguo empleado de su hermano estaban siendo pagados para informarle sobre ella. Se los mostró a Learle Spencer en Althorp el 31 de agosto de 1995. Spencer, convencido, se lo presentó a su hermana al mes siguiente. Ella grabó la entrevista en el Palacio de Kensington el 5 de noviembre y se emitió el 20. 23 millones de personas en Gran Bretaña la vieron. Dijo que eran 3 en el matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Admitió la aventura con Witt y dijo que lo había adorado. Cuestionó si su marido podría adaptarse a ser rey. Dijo que le gustaría ser la reina de los corazones del pueblo. Fue, sin lugar a dudas, el uso más eficaz de una cámara de televisión por parte de un miembro de la familia real británica en el siglo XX.
También hizo estallar el matrimonio de forma permanente. A las pocas semanas, la reina les escribió a ambos cartas reales, no informes, diciendo que un divorcio temprano era lo mejor para el país. Diana recibió el suyo en diciembre. Había pasado 14 años bajo la dirección de una institución que nunca anotaba nada. Ahora lo había hecho. Y luego, 26 años después, la entrevista fue analizada. Charles Spencer nunca lo había olvidado. En 2020, obtuvo material que demostraba hasta dónde había llegado la BBC y cuánto sabía y había ocultado. La corporación nombró a Lord Dyson, un juez superior jubilado, para que investigara. Su informe se publicó el 20 de mayo de 2021. Concluyó que Basche había actuado de forma engañosa, que había encargado él mismo las declaraciones falsas, que las había utilizado para engañar e inducir a Charles Spencer a organizar la reunión, y que, al obtener acceso de esta manera, había podido persuadir a la princesa para que diera la entrevista. Concluyó que la propia investigación de la BBC de 1996, que exoneró a Basche, fue defectuosa e ineficaz, y que la corporación había encubierto lo que sabía. La BBC se disculpó incondicionalmente, devolvió los premios que había ganado el programa y dijo que nunca volvería a emitir la entrevista. Hay una complicación en esto, y debe declararse claramente en lugar de suavizarse. En diciembre de 1995, Diana escribió una nota diciendo que Basche no le había mostrado ningún documento y que no había recibido información que no tuviera ya. La BBC usó esa nota durante un cuarto de siglo como su defensa. La posición de su hermano es que ella nunca habría aceptado reunirse con un periodista que no conociera sin la confianza que crearon las falsificaciones y que, al final, estaba siendo manejada por alguien que creía que estaba de su lado. Ambas cosas son ciertas. Ella quería hablar. También fue manipulada. Lo que Dyson establece no es que su testimonio fuera falso. Era suyo y ella lo defendió. Sino que la máquina que finalmente le permitió contarlo se había construido con papel forjado. La mujer que pasó su vida siendo utilizada por la prensa fue utilizada una última vez por la prensa en el momento en que creyó que finalmente la había controlado. El divorcio se concretó el 28 de agosto de 1996. El acuerdo se reportó en alrededor de 7 millones más unos cientos de miles al año para dirigir su oficina. Conservó los apartamentos del Palacio de Kensington. Conservó sus joyas. Conservó su título de princesa de Gales. Perdió las letras HR. Esa decisión ha sido discutida desde entonces. La postura privada de la reina, según varios biógrafos, era que Diana podría haberla conservado. Se dice que Carlos argumentó que ella debería haberlo hecho. Lo que está documentado como el resultado es que la madre de un futuro rey estaba anteriormente obligada a hacer una reverencia a miembros de la familia a los que había superado en rango la semana anterior, y sus hijos supuestamente estaban furiosos por ello. Se dice que Guillermo le dijo que se la devolvería cuando fuera rey. Ese es un recuerdo posterior de una fuente interesada, y yo lo trataría como un recuerdo familiar en lugar de un registro. Aquí está lo que hizo con los 12 meses que le quedaban, porque esta es la parte que se aplana hasta convertirla en santidad y no debería serlo. Redujo sus patrocinios de más de 100 a 6, conservando aquellos sin glamour adjunto. Personas sin hogar, lepra, hospicios, un hospital infantil, ballet y el Hospital de Cáncer Royal Marsden. Había aprendido en 1987 en el Hospital Middlesex lo que una fotografía podía hacer cuando le estrechó la mano a un hombre con sida sin guantes. Lo había aprendido de nuevo visitando hospicios. Ahora lo usaba deliberadamente. En enero de 1997, atravesó un campo minado parcialmente despejado en Angola para el Halo Trust, con un visor y chaleco antibalas, delante de las cámaras que había organizado para que estuvieran allí. Un joven ministro de Defensa británico la llamó una bala perdida. Ella siguió adelante. Fue a Bosnia en agosto. El Tratado de Ottawa que prohíbe las minas antipersonas se firmó ese diciembre, 4 meses después de su muerte, y los activistas le han atribuido su intervención desde entonces por haberla introducido en la conciencia pública. Ella no era una diplomática. Era una fotografía que los gobiernos no podían ignorar. Y para entonces, sabía exactamente lo que poseía.
Y en junio de 1997, en Christie's de Nueva York, vendió su ropa, 79 vestidos. La idea se le ocurrió a William, que tenía 14 años. Se vendieron por alrededor de $3,4 millones, repartidos entre organizaciones benéficas contra el SIDA y el cáncer. Entre ellos estaba el terciopelo azul tinta que había usado para bailar en la Casa Blanca en 1985. Piensa en lo que fue realmente esa subasta. Cada una de esas prendas había sido hecha para un papel que le asignaron otras personas. Usada en un horario que ella no estableció, fotografiada para vender una imagen que ella no diseñó. Convirtió todo el guardarropa en dinero para las 2 enfermedades de las que el establishment menos se sentía cómodo hablando. Y lo hizo en América, fuera del alcance de cualquiera en Londres a quien quizás no le hubiera gustado. Ella se quedó. Luego se fue. Y cuando se fue, se llevó la maquinaria con ella. Murió en París en las primeras horas del 31 de agosto de 1997, 5 semanas después de la subasta, en un accidente de coche que ha generado más literatura de conspiración que casi cualquier evento del siglo, y que una investigación forense británica concluyó en 2008 que fue causado por la velocidad e intoxicación del conductor y por los vehículos perseguidores. Lo que sucedió en los 6 días posteriores fue lo más parecido a una revuelta nacional contra la monarquía en la memoria moderna. La familia se quedó en Balmoral. Ninguna bandera ondeó a media hasta sobre el Palacio de Buckingham porque el protocolo decía que ninguna bandera ondeaba allí, excepto cuando el soberano estaba en residencia. Los periódicos, los mismos periódicos que la habían perseguido, exigieron que la reina viniera a Londres. Ella vino y habló en directo por televisión y la bandera bajó. En el funeral en la abadía de Westminster, su hermano se levantó y dijo, delante de sus hijos, su exmarido y toda la familia, que ella no necesitaba ningún título real para generar su particular marca de magia y que los Spencer se asegurarían de que las almas de los niños no estuvieran simplemente inmersas en el deber y la tradición. Los aplausos comenzaron afuera, en las calles, y se trasladaron al interior del edificio. Fue el ataque público más directo a los Windsor, pronunciado dentro de una iglesia por un aristócrata en la memoria viva. Los Spencer se la llevaron a casa. Está enterrada en una isla en un lago ornamental en Althorp, en tierras privadas de la familia, inalcanzable e imposible de fotografiar, con una exposición para visitantes y acceso controlado. Cualquiera que fuera la intención, el efecto práctico fue que su tumba nunca podría convertirse en un santuario real y ninguna institución, salvo su propia familia, podría decidir quién se acercaba a ella. Entonces comenzó la lucha por la historia. Y nunca se ha detenido realmente. Paul Burrell, su mayordomo, fue acusado de robo en 2001. El juicio colapsó en 2002 después de que la reina recordara una conversación en la que Burrell le había dicho que estaba guardando objetos de forma segura. Luego publicó unas memorias y vendió sus cartas privadas y pertenencias a los periódicos, lo cual es más o menos lo opuesto a la lealtad que se le había atribuido. Su covocal, Peter Setolain, había grabado sesiones de vídeo con ella en 1992 y 1993. Las cintas incautadas en la investigación Burrell le fueron devueltas y emitidas en América en 2004 y en Gran Bretaña en 2017. Las cintas Morton fueron publicadas íntegramente. Sus cartas siguen llegando al mercado. 24 se vendieron en subasta en 2024. Un lote al actor Terence Stamp se vendió este junio, discutiendo su salud mental y su carga de trabajo. La carta de luna de miel este mes. Escribía constantemente a todo el mundo con esa caligrafía en bucle. Ella no podía haber sabido que ese hábito sobreviviría a todos los archivos oficiales y que ningún palacio, ninguna fundación ni ninguna familia podría jamás cerrarlo. Mientras tanto, el otro lado llevó a cabo la campaña de relaciones públicas más larga y exitosa en la historia de la familia. Carlos contrató a Mark Bowden como subsecretario privado en 1996, y el proyecto de Bowden, conocido informalmente en la prensa como Operación PB, fue la rehabilitación de Camilla Parker B.S. Fue ejecutado con paciencia, una fotografía casual fuera del RIS en 1999, un primer evento público conjunto, una lenta normalización a lo largo de los años, de modo que para cuando se casaron en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Windsor en abril de 2005,
el país había sido preparado durante una década. En su mensaje del día de su acceso al trono en 2022, la reina declaró su deseo de que Camila fuera conocida como reina consorte. Fue coronada en 2023. Entonces, ¿quién ganó? Carlos obtuvo el trono. La esposa, la legitimidad y el reinado. La institución absorbió la peor crisis de su existencia moderna y continuó. Diana obtuvo el mito, y el mito es ahora tan grande que la familia ha pasado 30 años sorteándolo, que sus 2 hijos han construido identidades públicas en relación con él, y que la única entrevista que dio sobre su matrimonio fue tan trascendental, que la BBC finalmente tuvo que destruir su propia reputación para explicar cómo se obtuvo. Miren el balcón de nuevo. El 29 de julio de 1981. El de uniforme, ella con el vestido arrugado de Manuel, el beso que la multitud pidió, y la familia aprobó. Ella tenía 20 años, y ya había encontrado la pulsera. Ella lo sabía. Le había dicho a su hermana que quería salir y le habían dicho que su cara estaba en los paños de cocina, y ella había entendido la aritmética inmediatamente. La imagen valía más que el matrimonio, y no había ninguna versión de su vida en la que pudiera volver a ser una persona privada. Lo que hizo con los siguientes 16 años fue tomar el único activo que el acuerdo le había dado y hacerlo completamente suyo. No el título que eliminaron. No el dinero que negociaron. La foto, la cosa que nos pusieron en el balcón para producir. Ese beso fue escenificado para vender un matrimonio que ya estaba comprometido. Y funcionó. 750 millones de personas lo compraron. Pasó el resto de su vida demostrando que podía escenificar uno mejor.